Hola chicos, vamos a continuar ahora con la segunda parte de este material sobre utilización de librerías en el ecosistema de Python para poder realizar un análisis de regresión. En esta segunda parte vamos a trabajar con un dataset para una regresión multivariable. En la anterior entrega que les di, ya habíamos realizado el ajuste de una regresión lineal simple y también habíamos hecho el proceso de evaluación correspondiente. Algo similar a lo que ya habíamos hecho antes, vamos a replicar ahora con el segundo dataset llamado Experiment, que al principio del ejercicio habíamos ya descargado. Este dataset, chicos, en realidad es de dominio público. Les voy a explicar un poquito más acerca de qué información tiene este dataset. Ustedes pueden descargarlo a partir de esta dirección, archive.ics.uci.edu. ¿Sí? En este dataset nosotros tenemos una variedad de atributos. Entonces el primero de ellos es la temperatura de una planta eléctrica. Luego tenemos la presión ambiente, tenemos la humedad, tenemos el escape al vacío, ¿no? Entonces todos estos atributos determinan cuál es la eficiencia de esta planta eléctrica, que se mide en megavatios, como ustedes pueden ver. En este ejemplo, nosotros podríamos asumir entonces de que tenemos varias variables independientes. Entonces la temperatura, la presión ambiente, la humedad, el vacío, todos estos se podría decir que son los valores correspondientes a X, a nuestra variable independiente. Y tenemos como salida o como respuesta la eficiencia medida en megavatios de esta planta eléctrica, que va a ser Y. Ya no solamente estamos hablando entonces de una sola variable independiente, como en el caso de la regresión lineal simple que anteriormente hemos visto, sino que ahora tenemos varias variables independientes que determinan la variable dependiente Y. Nosotros podemos tener datasets de estas características en el mundo real. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de emplear o de aplicar la regresión lineal no solamente para una variable, sino también para varias, como ahora estamos viendo. En el ámbito de la ciencia de datos y del machine learning, los valores de X también se conocen como features o características. Se conocen como features. ¿Sí? Entonces, a partir de un conjunto de features, nosotros podemos entrenar un modelo que tenga la capacidad de realizar predicciones sobre la variable Y. Ese es el propósito que nosotros tenemos. Ahora, podemos tener variables Y que pertenecen al dominio real, como en este caso la eficiencia de una planta eléctrica, pero podemos tener valores de Y que son categóricos. En ese caso estaríamos hablando de un problema de clasificación. Así como tenemos problemas de regresión, tenemos también problemas de clasificación, pero para tal efecto hay que utilizar modelos diferentes, tales como por ejemplo la regresión logística, la regresión softmax y otros varios que van más allá del abordaje de esta asignatura en particular. Bien, el propósito de este ejercicio entonces va a ser el de realizar el ajuste de una regresión lineal múltiple a los datos que ustedes pueden ver. Entonces nuevamente vamos a hacer el proceso de realizar la subdivisión de nuestro conjunto. Vamos a hacer un pequeño preprocesamiento que es recomendable en estos casos, ya que vean ustedes, por ejemplo, la presión está en el intervalo de 992 a 1033, pero los otros datos están en escalas diferentes. Entonces algo que se aconseja hacer en estos casos es realizar una estandarización para que en lo posible todas las columnas del conjunto de datos estén en un intervalo razonable. Luego de eso vamos a hacer el ajuste y la subdivisión de los datos y vamos a proceder a evaluar nuestro modelo. Bueno, sin mayor introducción, ingresemos entonces en materia. Vamos a irnos entonces a la segunda parte de nuestro notebook. Y lo primero que vamos a hacer es realizar la lectura del dataset. Entonces el dataset se encuentra en el archivo experiment.csv, así que vamos a realizar la lectura.
utilizando read CSV, como en otros casos. Esto va a ser experiment.csv. Y luego vamos a mostrar solamente los primeros 10 datos en pantalla. Y luego de hacer eso, ese es el resultado que vamos a tener. Estos son entonces los 10 primeros registros de nuestro dataset. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es proceder a realizar primeramente el preprocesamiento de nuestro dataset, siguiendo la misma línea del ejercicio anterior. Vamos a subdividir en dos partes, en entrenamiento y en prueba. Luego entrenamos el modelo y finalmente hacemos la evaluación correspondiente. Entonces, ya teniendo nuestro dataset, lo que ahora tenemos que hacer es asignar los valores de X y los valores de Y. Entonces, los datos correspondientes a X van a salir de las 4 primeras columnas de nuestro conjunto, y lo que corresponde a Y es lo de la última columna. Entonces, designamos X y Y. Entonces, del dataset, las primeras 4 columnas, es decir, el dataset completo exceptuando la última columna, tiene que irse a X. ¿Cómo indexamos para eso, chicos? Vamos a hacer values. Queremos todas las filas y queremos todas las columnas exceptuando la última. Para indexar eso decimos entonces todas las columnas exceptuando la última. Entonces esto va a ser 2 puntos menos 1. ¿Sí? Entonces de esa manera es como podemos obtener todas las columnas menos la última. Ahora, los datos de Y solamente tienen que ser los de la última columna, por lo tanto hacemos dfValues, todas las filas, y solamente la última columna. Entonces para indexar eso podemos hacer uso de menos 1. Muy bien, ahí tenemos entonces el resultado. Vamos a visualizar los primeros valores de X, los primeros 10. Entonces ahí está, ahí tenemos los primeros 10 registros de X. Por ejemplo, la primera fila es 8.34, 40.77, 1010.84 y 90.01, tal como podemos ver, es decir, estos 4 primeros valores. Y luego, si hacemos lo propio para Y, tenemos 480, 445 y así. Pero este arreglo Y, deberíamos tenerlo en formato matricial, así como X ya está. Por lo tanto, tenemos que hacer un reshape para que esto se convierta en un vector columna. Entonces, hacemos reshape. Primer parámetro menos 1, segundo parámetro 1, porque queremos una sola columna. Luego vamos a mostrar los primeros 10 valores y ahí está, ahí los tenemos. Ok, chicos. Ahora, podemos ver que en X los valores están en diferentes intervalos. Por ejemplo, la primera columna tiene datos que empiezan en 8, luego tenemos un 23, 29. De acuerdo a lo que vemos acá, de lo que podemos advertir a primera vista, estos datos no pasan de 100. Pero si nos fijamos en la tercera columna, acá tenemos 1010, 1011, tenemos 1008, 1021. Entonces, los intervalos de datos son diferentes. Cuando tenemos datasets de estas características, es recomendable que hagamos una estandarización, de tal manera que los datos estén en un intervalo similar de valores. Y eso generalmente para poder mejorar el desempeño y también el entrenamiento de nuestro modelo de regresión lineal. Vamos a realizar entonces la estandarización de los datos en X. Para tal propósito, primeramente vamos a definir el componente standardScaler. Y luego, para poder realizar la estandarización propiamente dicha, tenemos que llamar a un método llamado FitTransform, enviándole como parámetro el conjunto de datos que vamos a estandarizar.
Entonces, muchachos, cuando estuvimos trabajando con la distribución normal estándar, ustedes recordarán que hacíamos esta operación, ¿no es cierto? X menos mu sobre sigma. El estándar de scalar, en el fondo, lo que va a hacer es eso, ¿sí? Nos va a llevar todos los datos que están en nuestro conjunto a un rango estándar, a un rango aceptable de valores, que no sea muy grande, ¿no? De eso se trata básicamente. Ok. Entonces, luego de hacer este preprocesamiento, vamos a correr esta celda, vamos a ver los primeros valores de X para ver cómo ha quedado, y ahí está, ¿no? Entonces, vean ustedes, ya no tenemos valores de 1000, 1020, la otra columna 50, 20 y así, sino que todo está dentro de un intervalo razonable de valores. Son valores más chiquitos que se pueden procesar con mayor facilidad. Ahora sí, lo que vamos a hacer es proceder a realizar la subdivisión en entrenamiento y en prueba, así como lo hicimos en el anterior ejercicio. Por lo tanto, vamos a definir xtrain, xtest, luego ytrain, ytest, y hacemos train test split con los valores de x y y. Entonces, test size, en este caso va a ser 40% y shuffle true. Ok, y hemos hecho entonces la partición de nuestro conjunto de datos. Ahora vamos a entrenar el modelo de la regresión lineal con xtrain y ytrain. Nos definimos la regresión lineal y hacemos LR fit con xtrain y ytrain. Ok, ya tenemos entonces nuestro modelo ajustado. Y ahora podemos hacer la evaluación correspondiente por medio de R2Score, pero primeramente hay que obtener las predicciones del dataset de testing. Entonces vamos a hacer y sombrero va a ser LR predict con xtest. Y luego de hacer eso, calculamos el R2Score utilizando ytest y yhat. Ok. Vean ustedes entonces que la bondad de ajuste, el coeficiente de determinación sería 0.927. Nuevamente estamos ante un muy buen modelo, uno que representa muy bien los datos que tenemos a nuestra disposición. ¿Sí? Entonces vean, chicos, que con sklearn nosotros podemos realizar un análisis de regresión simple, como en el ejercicio anterior, pero también podemos hacer una regresión múltiple. Un material adicional que les voy a dejar es este de acá. En este ejercicio, en este notebook que les voy a facilitar, tenemos un análisis de regresión un poquito más sofisticado. En realidad acá lo que se está haciendo es ajustar no solamente un modelo, sino varios, para poder realizar predicciones sobre el precio de un inmueble en base a una variedad de atributos de dichos inmuebles. Este dataset igualmente es de dominio público, de hecho se está haciendo la descarga acá en primera instancia, y pues vean ustedes, tenemos acá los datos en ese dataset. La primera columna le corresponde al precio del inmueble, que vendría a ser la variable predictiva, vendría a ser y, y todos los demás, por ejemplo el número de camas, luego la superficie, el año de construcción, se podría decir que todos estos son valores de X, ¿sí? Y como pueden ver, algunas columnas inclusive no son numéricas, sino que son cualitativas, por ejemplo el tipo de propiedad, entre otros, luego el material de construcción. Entonces estos datos hay que preprocesarlos, hay que convertirlos en valores numéricos para poder alimentarlos a un modelo de regresión lineal o cualquier tipo de modelo predictivo, porque no solamente podemos usar en el ámbito del machine learning la regresión lineal para trabajar con este tipo de datasets, sino que podemos hacer uso de otro tipo de modelos también, como por ejemplo los modelos Ensemble, que están basados en árboles de decisión. Entonces,
lo primero que hacemos es importar el dataset. Algunos datos son nulos, no están presentes y además están con la cadena NaN, entonces lo que hacemos es reemplazar por el valor NaN de NumPy, ¿no? Es lo primero que se está haciendo. Luego, siempre es una buena idea realizar una visualización de cuáles son los tipos de datos de cada columna. Vean ustedes, tenemos una variedad de tipos de datos. Tenemos numéricos enteros, tenemos numéricos de punto flotante, y los objects se podría decir que son datos cualitativos, son datos categóricos que de alguna manera los tenemos que convertir a valores numéricos también para que puedan ser alimentados a nuestro modelo. Entonces, una vista rápida nos permite a nosotros ver también cuáles son los datos nulos, si es que estos existieran. Si hay datos nulos, habría que encontrar alguna forma de reemplazarlos, ya sea por ceros o bien por el promedio de cada columna. Y también es una buena idea poder hacer una visualización de la distribución estadística de cada una de las columnas. Entonces, para tal propósito, lo que podemos hacer es generar histogramas haciendo uso de HIST, ¿no? Entonces, Pandas nos da esta posibilidad de poder generar un histograma de todas las columnas para que podamos ver si hay cosas tales como outliers, qué tipo de distribución es, si está más volcada hacia la izquierda, si tiene simetría, si no tiene simetría. Siempre es bueno realizar este tipo de análisis para que tengamos una idea de cuál es la distribución de los datos. Luego, también visualizamos si es que existen columnas con valores nulos. Por ejemplo, exterior walls, roof y basement si tienen valores nulos. Hay que encontrar alguna forma de rellenarlos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es rellenarlos con 0, ¿no? A través de fill NA. Entonces, luego de hacer eso, vean ustedes, luego de colocarle 0 en lugar de los valores nulos, todas las columnas tienen datos válidos. Muy bien, entonces, luego de esto, chicos, algo que hay que tener en cuenta y que de alguna manera se los había manifestado en la guía, es que cuando tenemos muchas variables, no todas ellas son buenos predictores de la variable resultante, en este caso y. Entonces, algo que se estila hacer en un análisis de regresión es también verificar si es que existen columnas que están correlacionadas las unas con las otras. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la correlación de Pearson entre columnas de nuestro dataset. Entonces, columnas de datos X que están correlacionadas entre sí son candidatas para ser borradas del conjunto de datos, ¿sí? En realidad, lo que se hace ahí es verificar cuál de las dos tiene la mejor correlación con Y, con la respuesta, y esa es la que se va a quedar. Entonces, eso forma parte del preprocesamiento que típicamente se hace en este tipo de escenarios. Por lo tanto, lo que podemos hacer es generar, utilizando cosas tales como Seaborn u otras herramientas de visualización, podemos generar un mapa de calor que nos muestra cuál es el grado de correlación que existe entre columnas, ¿no? Entonces, vean ustedes, chicos, por ejemplo, que en este sector, groceries, nightlife, cafés, shopping, hay una variedad de columnas que están bien correlacionadas las unas con las otras. Por ejemplo, cafés con la columna nightlife tiene una correlación de 92%. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que cualquiera de estas dos columnas, ya sea cafés o nightlife, tal vez podría ser borrada del dataset y nos quedamos con la mejor, con el mejor predictor entre ambos, ¿no? Entonces, la correlación de Pearson también se puede utilizar para eso, para realizar un preprocesamiento de nuestro dataset. Bueno, y de hecho, eso es lo que se está haciendo acá. Fíjense, se ha quitado la columna cafés y solamente nos estamos quedando con las otras. Pero ustedes pueden continuar jugando con esto. Si ven que hay columnas de valores X que están muy correlacionadas entre sí, entonces pueden probar a borrar una de ellas y luego evaluar si el modelo se desempeña mejor haciendo eso. En realidad esto es mucho de prueba y error, chicos, en el ámbito de la ciencia de datos. Entonces, en la medida en que vamos tomando ciertas decisiones, hay que ir verificando los resultados también para ver cómo se desempeñan el o los modelos con los cuales vamos trabajando. Bueno, ahora, también tenemos que procesar
las columnas categóricas, ¿sí? Por ejemplo, algo interesante que se está haciendo acá es materiales tales como composition shingle, shake shingle, wood shake, entre otros. Todas estas son variantes de shingle, ¿no? O sea, de tipos de techos que pertenecen a esta categoría. Entonces lo que estamos haciendo es uniformizar todas estas posibles categorías a una sola. Esa es una buena forma de resumir un poco el dataset y hacerlo más compacto, ¿no? Entonces, de acuerdo al análisis que se realiza en varios papers y algo que se recomienda a nivel de la ciencia de datos, es poder realizar este tipo de preprocesamiento para poder resumir las variables categóricas, ¿no? Y lo mismo se está haciendo en otros casos también, como pueden ver, muchachos. Entonces, estas variables categóricas las tenemos que convertir en numéricas. ¿Y cómo logramos eso? Si nosotros tenemos, les voy a poner un ejemplo bien sencillito acá. Por ejemplo, podemos hablar de cosas tales como, por ejemplo, les voy a poner un caso, quizá un poquito fuera de lo que estamos viendo ahora. Si tenemos estado civil, soltero, casado y divorciado, nosotros podemos hacer algo que se conoce como notación one hot. Podemos aplicar una notación one hot, ¿no? Una notación one hot de la siguiente manera. Si en una de mis filas, por ejemplo, yo tengo una persona que es soltera, entonces esa fila se convertiría en un vector de estas características. Entonces ahí donde tenemos el identificador de soltero colocamos un 1, y luego casado va a ser 0 y divorciado también va a ser 0. Pero si tengo una persona que es casada, entonces la forma en la cual se puede representar eso a través de one hot es como 0, 1, 0. Es decir, en el lugar que le corresponde a la categoría colocamos un valor de 1 y los demás van a ser ceros. Si estaríamos hablando de una persona que es divorciada, entonces sería 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, estas columnas categóricas nosotros las podemos subdividir en varias otras que tienen valores ya sea de 1 o de 0, dependiendo a qué categoría pertenece. Entonces, ¿cómo logramos eso? A través de pandas, queridos chicos. Lo hacemos llamando a un método llamado getDummies, tal como pueden ver. Entonces, con este getDummies, vean ustedes, generamos nuevas columnas que le corresponden a la categoría. En algunos casos estas van a tomar los valores de 1 y en otros van a ser 0. Por ejemplo, vean ustedes, acá tenemos Roof Other, esa sería su categoría. Entonces ahí tenemos el valor de 1, pero Roof Asphalt, Roof Built-Up, Composition, Gravel Rock, Metal, todas estas tienen el valor de 0, tal como pueden ver, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿con qué objeto se hace eso? Es una parte importante del preprocesamiento. Las variables categóricas de alguna manera las tenemos que codificar para que puedan adecuadamente ser procesadas por nuestro modelo. Eso se ha demostrado que mejora el desempeño de los modelos predictivos que nosotros utilizamos. Bueno, ahora les decía que el precio del inmueble es la variable Y. Entonces lo que estamos haciendo es sacar esa columna en particular y la estamos asignando a Y. Y luego todo lo que queda de nuestro dataset, exceptuando esa columna TXPrice, se va a X. Eso es lo que se está haciendo. Muy bien. Ahora, acá, en esta última parte, estamos evaluando no solamente uno, sino varios modelos. Entonces, así como tenemos la regresión lineal simple, tenemos también la regresión lazo, tenemos la regresión Rich, que son variantes de la regresión lineal. Estamos entrenando un random forest, ¿no? Por eso tiene este acrónimo RF. Estamos haciendo uso también de un gradient boosting, un XGB. Estamos evaluando varios modelos. Entonces, cuando trabajamos en el ámbito de la ciencia de datos, no solamente se trabaja con uno solo. La idea está en evaluar varios modelos, donde cada uno de ellos puede tener diversos hiperparámetros configurables, como pueden ver, ¿no?
Entonces la idea está en elegir el mejor de ellos, con todas estas configuraciones que estamos viendo. Esto se conoce, queridos chicos, como cross-validation, esto que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces nuevamente hacemos lo del train test split, dividimos en entrenamiento y en prueba. Luego, en el dataset de entrenamiento estamos haciendo cross-validation, que es un método que nos permite determinar cuál es el desempeño general de nuestro modelo. Si ustedes desean aprender un poquito más sobre esto, no duden en hacérmelo conocer. Yo voy a estar más que dispuesto en explicarles más acerca de cosas tales como Grid Search CV y otras técnicas que se utilizan para poder evaluar modelos de la mejor forma posible. Y pues al final lo que hacemos es poner nuestros modelos en una competencia para ver cuál de ellos resulta desempeñándose mejor. Entonces lo que estamos evaluando acá es el coeficiente de determinación, no solamente de uno, sino de varios modelos que están siendo evaluados, ¿no? Entonces vean ustedes, la regresión Lasso me da, por ejemplo, un R2 score, un coeficiente de determinación de 0.37, no es muy bueno el ajuste que tiene. La regresión Rich tampoco es muy adecuada, pero el Random Forest, vean ustedes, me da 0.78 de ajuste. Este modelo está mucho mejor que los otros, incluyendo el Gradient Boosting, el GB y el modelo XGB, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Me quedo con este modelo, ¿no? Porque este es el que mejor se desempeña y después lo que voy a hacer es ponerlo en producción. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta manera, a través de este ejemplo un poco más sofisticado, lo que estamos viendo es cómo podemos realizar un análisis de datos real, algo que ustedes, si es que desearan optar por la disciplina de ciencia de datos, tendrían que hacer para poder llegar a un mejor modelo, realizar un análisis de datos y de esa manera pues elegir el mejor modelo para que éste pueda ser puesto en producción en el pipeline, ¿sí? Entonces, sobre esta última parte, chicos, les aconsejaría que puedan revisar un poquito más a fondo el material. Posiblemente surjan una o dos preguntitas sobre lo último que les estoy diciendo, especialmente la razón por la cual hacemos preprocesamiento de los datos para trabajar con regresiones. No les voy a preguntar sobre qué es, por ejemplo, un Gradient Boosting o un Random Forest, porque eso no corresponde, por lo menos para esta asignatura. Pero si ustedes quisieran conocer más, chicos, sobre este tipo de modelos, me lo pueden hacer conocer, que yo voy a estar más que dispuesto para poder asistirlos, si así se requiere. Con esto entonces concluye este material. Revísenlo, por favor, chicos, y si tuvieran cualquier pregunta o cualquier inquietud, yo voy a estar atento para poder asistirlos donde se requiera. Muchas gracias.